Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en español. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jia Jiabin. El patrimonio es el legado cultural que recibimos de pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras. En la China de hoy, las culturas tradicionales están captando cada vez más la atención de los jóvenes, lo que representa una valiosa oportunidad para la protección del patrimonio cultural intangible de este país. ¿En qué se destaca la protección del patrimonio cultural inmaterial de este país y cómo la generación joven está ejerciendo su función en este trabajo? En nuestro programa de hoy conversaremos con la señora Zhao Ting, profesora de la Universidad Jiao Tong de Beijing. Hola, profesora Zhao, gracias por acompañarnos en el programa. Hola, bien, gracias. Muchas gracias por tenerme. Gracias, es un placer invitarle a nuestro programa hablando sobre el tema de la protección del patrimonio cultural intangible de China. Que os lleva hasta ahora China ha incluido un total de 42 elementos en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, ocupando el primer lugar en el mundo. Yo creo que esto, eh, por una parte, demuestra los destacados éxitos de China en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y por otra parte también puede considerar como un testigo de la larga historia y la espléndida civilización de este país asiático. Y además, la reunión anual de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de China, que se celebra anualmente, es un evento importante para despertar el interés del público sobre el tema. Entonces, mirando hacia atrás en el último año, ¿cuáles son los aspectos más destacados de la protección del patrimonio cultural inmaterial de China, en su opinión? Bueno, creo que cuando hablamos del patrimonio inmaterial, sabemos que se refiere generalmente a aquellos que comprende tradiciones o experiencias, expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como por ejemplo tradiciones orales, artes del espectáculo como la ópera de Pekín, la reconocida mundialmente gastronomía, medicina de China, incluso usos sociales, Ujú, rituales, ujú. actos festivos, etcétera, etcétera. Bien, en total, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo. Entonces, por lo tanto, China siempre es muy consciente de todo esto y desde los muy principios están, digamos, procurando a salvaguardar estas reliquias intangibles digamos, de una manera sostenible. Sí. Es decir, pues crear suelos, tierras fértiles y ambientes favorables a cultivar estos recursos culturales y para que crezcan y florezcan no solo de modo magnífico, sino también sea reconocidos, descubiertos de generación a generación. Entonces, con tantas motivaciones tan grandes, como tú dices, se organiza ahora en China anualmente una reunión específicamente destinada a, a este tema, sobre todo para los especialistas, expertos y profesionales que trabajan en este tema, en esta área para que aportan todo lo suyo y se comunican entre sí. En cuanto a los logros concretamente del último año, creo que cabe nombrar dos puntos muy importantes. En primer lugar, hemos visto que se ha incluido la producción del patrimonio cultural inmaterial en digamos, el catálogo de las especialidades académicos de posgrado, de colegio y universidades. Es decir, a partir del año pasado, bueno, habla en China ha empezado a desarrollar una carrera específica de la protección de los patrimonios inmateriales. Sucesivamente habrá una profesionalización, o sea, se intenta construir un fomento muy sólido, con lo cual habrá cada vez más profesionales cualificados, bien cualificados, que son capaces de contribuir a este terreno. Entonces, por otra parte, hemos visto que ha surgido una gran variedad de patrimonios
inmateriales que a través de las nuevas medias, por ejemplo, como TikTok, redes sociales, series de televisión, películas, están ganando cada vez más al, digamos, el cariño, el interés, la publicidad de los jóvenes de la nueva generación, entre los cuales, por ejemplo, recuerdo que por ejemplo, los 24 términos solares, una tradición oral muy antigua en China, y también muy filosófica y estética para marcar épocas de las actividades humanas del año, que se ha presentado justamente en la inauguración de las Olimpiadas de Invierno. Ujú. Entonces también hace poco hay otro ejemplo, por ejemplo, para celebrar la fiesta de primavera, Ujú. todo el mundo, durante mucho tiempo todo el mundo estuvimos hablando de aquellos espectáculos bien elaborados a base de danza tradicionales, música, ópera, y hasta hoy sigue siendo temas muy calurosos de la gente aquí en China. Entonces, estos son los dos más llamativos, los dos ejemplos más llamativos sobre este tema. Sí, yo creo que usted acaba de mencionar un punto muy importante que es el factor de los jóvenes, de la generación Z, por ejemplo. Y no sé si usted ha dado cuenta de que en la reunión anual de este año se establecerá un espacio especial de rap a fin de divulgar las historias del patrimonio cultural y material de una manera que les gusta más a los jóvenes. Yo creo que en estos últimos años se ve una tendencia de que la protección del patrimonio cultural intangible está tratando de llamar cada vez más a la atención de los jóvenes. ¿Qué opina usted sobre esta actitud y esta tendencia de que la salvaguardia del patrimonio cultural y material abraza activamente a los jóvenes? Y a su juicio, ¿cuál es el papel de la generación joven en la herencia del patrimonio cultural y material? Bueno, yo creo que la importancia del patrimonio cultural inmaterial nunca no estriba en la manifestación cultural en Ujú. sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas Sí. que se transmiten de generación en generación. Entonces, en este sentido, aunque vendrán muchos juegos, muchos factores en el juego, a fin y al cabo son los jóvenes quienes inciden en este proceso, digamos, de hacer los patrimonios inmateriales se rejuvenezcan. Entonces, si, pues para mí, si la forma que se adopta es capaz de contar bien la historia y al mismo hace que los jóvenes disfrutan, es decir, que se implican en el mismo encanto de la cultura, que como tú dices, a nivel, por ejemplo, a nivel de la música popular, yo no veo nada mal. O sea, abrazar a los jóvenes, sin duda alguna, es una actitud positiva. Pero lo más difícil siempre es cómo hacer durativo ese interés, despertar en ellos ese interés por los patrimonios culturales. Solo es un inicio, digamos que hay que pensar más en cómo orientarles a revelar la fe, la creencia, la estética, o sea, las memorias, historias históricas que conllevan nuestras culturas propias. Como tú dices, los jóvenes del día de hoy son la generación Z, entonces cuyos modos de ver, cuyos modos de percibir, modos de sentir, de informarse, y digamos, de conocer el mundo son completamente diferentes. Obviamente, por una parte, las tradiciones culturales son cada vez más frágiles porque pues es muy posible que los jóvenes están experimentando un enorme, digamos, un vehemente globalización, una cultura uniforme. Muchas veces a los jóvenes les parece que las tradiciones culturales ya quedan cada vez más lejos de mi vida moderna. Pero por otra parte, creo que los jóvenes ahora se hallan en una etapa muy
digamos, muy importante de su vida, porque están buscando, digamos, una identidad social y cultural. Y en esta búsqueda creo que van tomando la conciencia de que los patrimonios son un factor muy importante, tan importante del, digamos, mantenimiento de la diversidad cultural frente a la llamada, pues, bueno, llamada creciente globalización. Bueno, de todos modos, creo que los jóvenes al principio se dan cuenta de ese parentesco cultural Sí. y más allá, al final, comprenderán que el patrimonio cultural inmaterial de diferentes culturales contribuyen al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. Luego de aceptar aquellas filologías que se revelan en las tradiciones culturales, tomarán la iniciativa de practicar y heredar tales, digamos, culturas, tradiciones. Claro, en estos últimos años he dado cuenta de que han aparecido unos nuevos fenómenos en la protección del patrimonio cultural inmaterial. Eh, Podemos llamarlo como patrimonio cultural inmaterial plus, o, o sea, patrimonio cultural inmaterial más alto. Por ejemplo, patrimonio Sí. cultural inmaterial más la industria cultural y creativa. Esto puede considerar como uno de los primeros modelos que hacen que el patrimonio cultural inmaterial entre en la vida diaria de las personas y atraiga a un gran número de jóvenes para que presten atención a la salvaguardia y la herencia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno? Bueno, yo creo que a grandes rasgos podemos decir que debido a una buena integración en el diseño de los productos culturales, hemos logrado muchísimos éxitos en la industria cultural. Eso demuestra exactamente que los patrimonios culturales no significan que sean anticuados, sino que puedan ser una nueva fuente de creatividad para la sociedad contemporánea. Son conviventes y siempre están cambiando la cultura, ¿no? En este sentido, si combinamos bien la cultura y la industria, se convierte 100% en un crecimiento de la economía sin duda. Claro, claro. Y otro portador que quería mencionar en especial es video corto, que es otro factor de gran desarrollo en estos últimos años en Sí, China. He visto una estadística. Dicen que en una plataforma china de video corto, cada 3 segundos se produce un video eso. con respecto al patrimonio cultural y material y hay más de 15 millones de creadores que producen vídeos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial en esta plataforma, los que han generado a más de 224.500 millones de vistos. Es un número muy grande. Entonces, ¿cómo evalúa el impacto de la fiebre del patrimonio cultural inmaterial más vídeo corto en el desarrollo de la salvaguardia de estos patrimonios? Bueno, personalmente estoy a favor de aprovechar los videojuegos cuyas ventajas, bueno, creo que consisten exactamente en reducir la distancia Ujú. para ayudar la divulgación de las culturas. Puedo poner un ejemplo que pues yo conozco a una jovencilla que es una chica, sí, es descendiente de bordado de Suzhou y ahora es más conocida como una creadora muy exitosa de vídeo. En muchísimos de sus trabajos a mí me parece muy interesante porque muestran de cerca todos los detalles de su modo de trabajar y además nos muestra muy bien el ambiente folclórico en que se integra sus técnicas, un ambiente folclórico con sabor del sur de Ujú. China. Entonces, Claro. con ese sabor local, pues da a la gente, además, también explica a la gente las técnicas con un lenguaje, digamos, visual Ujú. tan bonitos, que graban en la mente las imágenes de dónde vienen sus inspiraciones, Ujú. sus delicadas.
técnicas que todos son procedentes de la naturaleza del país, etcétera. Ajá. Yo creo que para ambas partes, tanto por los espectadores como para los descendientes de los patrimonios culturales, que están generalmente distribuidos por todo el mundo, todo el país. Creo que los vídeos cortos, en ese sentido, son capaces de reducir la distancia geográfica, la distancia física, para enseñar mejor los detalles. Además, ofrece una buena plataforma más interactiva con la gente. Es una plataforma mejor de comunicación, sobre todo si, pues, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. Entonces, creo que a mí, personalmente estoy a favor de aprovechar los videojuegos para, bueno, divulgar nuestros patrimonios inmateriales. Hacer que los patrimonios culturales intangibles sean cada vez más asequibles para la gente común y corriente. Sí, sí, Esto sí. es algo favorable. Y en los últimos años el patrimonio cultural inmaterial se ha convertido paulatinamente en un filón para la creación de obras cinematográficas y televisivas. Y cada vez hay más series de televisión que plantan elementos de patrimonio cultural intangible para agregar brillo a su contenido, trama, ropa, maquillaje, accesorios, Sí, etcétera. Entonces, al mismo tiempo, gracias a la popularidad de las películas y series, muchos proyectos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial pueden recibir más atención del público. Se puede decir que patrimonio cultural inmaterial más cine y televisión se sí. complementa y se refuerzan mutuamente. En su opinión, ¿cómo Mm. utilizar los medios cinematográficos y televisivos para difundir el patrimonio cultural inmaterial? Y en el proceso de difusión, ¿qué aspectos merece la pena prestar más a la atención? Bueno, creo que ahora las películas, o sea, las series y películas que implantan Ujú, elementos del ujú, patrimonio cultural inmaterial, básicamente lo que pretenden es visibilizar ujú, una lógica estética ujú, y precisamente a ellos les importa más abrazar, digamos, a los espectadores del día de hoy, ujú, a pesar de que los elementos culturales se han materializado por diversos medios, por, como tú dices, ujú. vestuarios, decoraciones, Sí. objetos, maquillajes, etcétera. Yo quiero decir que muy pocos de este tipo de películas han hecho una buena contextualización de la cultura. Tampoco han construido, digamos, contentamente un fondo histórico suficientemente contundente para que los espectadores a la vista logren entender, de modo que si bien agregan imágenes preciosas, figuras impresionantes, esos elementos, la evolución de la historia se vuelve de esta manera más marañada. Ujú, Incluso muchas veces el mal uso de algunos, digamos, elementos provoca un contrasentido de la ujú. misma cultura. Sí. Y por lo tanto, yo que quería pues animar a los todos los directores o autores que tienen tantos entusiasmos en la adaptación de, Ujú. de nuestras culturas, dedicar, por favor, más tiempo en estudiar y pulir el texto, digamos, cinematográfico Ejé. con cuidado, que merece muchísima pena para entender bien, en primer lugar, las condiciones en que se utiliza, bueno, cada pieza de la cultura. Sí. Es lo que quiero decir. Exacto, exacto. Yo totalmente estoy de acuerdo con esta actitud que tiene usted. Tenemos que tener una actitud abierta hacia Muy los bien, nuevos fenómenos que aparecen en el camino de proteger el patrimonio eso. cultural intangible, porque necesitamos que el patrimonio cultural intangible sea, o sea, estar aquí vivo. Pero una pregunta es, en su opinión, ¿cómo equilibrar la relación entre la comercialización y la industrialización y la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial? ¿Cómo podemos encontrar un punto adecuado?
Muy bien, como estoy de acuerdo contigo, lo más importante es dar a la energía, la vitalidad, Ujú, a la presencia de ujú, nuestras culturas, ¿no? Yo creo que los tres factores que acabas de comentar deben ser oportunidades de entre sí y no deben ser enemigos de entre sí. El sí. comercio, por una parte, puede proporcionar una plataforma para el desarrollo de la cultura Ujú, y la industrialización saludable de una cultura será también ujú, la fuerza impulsiva del desarrollo económico. A mi entender, al diseñar productos de patrimonio cultural inmaterial, deberíamos enfocarnos más, en primer lugar, en salvaguardar por completo las técnicas y el valor que está detrás de estas presencias a base de proteger tal como está. Y ya podemos, y después podemos buscar posibilidades del rendimiento económico, eh, no al revés, ¿no? Si la ambición por los beneficios económicos hace daño al patrimonio cultural o amenaza que su calidad disminuye, entonces se provocará una pérdida irreversible y será una lástima. ujú. Sí, claro, claro. Acabamos de referirnos a la cuestión de cómo hacer que el patrimonio cultural inmaterial rejuvenezca. Y otro aspecto importante de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es el tema de la supervivencia. Como lo que usted ha mencionado antes, es necesario que participen más jóvenes para que el patrimonio cultural inmaterial se herede de generación en generación. Sin embargo, Sí. también nos ha dado cuenta de que, aunque según las estadísticas de la UNESCO, China tiene casi 900.000 recursos de patrimonio cultural y material de Ujú, diferentes niveles, en el mm, análisis de la edad de 1082 herederos del patrimonio cultural y material a nivel nacional, publicado por el Ministerio de Cultura y Turismo, solo hay 7 herederos menores de 40 años. También tuvimos la experiencia de hacer entrevistas con algunos herederos. Para ellos también es una preocupación si pueden encontrar jóvenes para seguir esa causa, porque en muchas sí. ocasiones dedicarse a la protección de un patrimonio cultural intangible puede ser mucha dedicación, muchos duros esfuerzos sin generar Ujú, muchos resultados, ni sí. económicos, ni como reconocimiento social, nada. Entonces, ¿cuáles son sus sugerencias para mejorar esta débil situación con respecto a los herederos? Lo que tú dices es un problema urgente Ujú, aquí en China. La demanda, ya hemos comentado, es enorme, ujú, mientras que los requisitos para los herederos, los descendientes de ujú, los patrimonios son tan altos porque, como tú dices, un heredero generalmente tienen que dedicarse y una formación bastante dura y ujú, un estudio desde muy pequeño. Creo que además de seguir dando apoyos de todos modos a los herederos, lo que cabe hacer ahora es formar equipos compuestos de profesionales con conocimientos teóricos y también operaciones, eh, digamos, experiencias de operaciones prácticas. Es necesario seleccionar, por otra parte, personas que ciertamente con ese amor y pasión por la cultura tradicional. Es decir, organizar formaciones periódicas y establecer gradualmente un mecanismo sano, científico, de reclutamiento, digamos. sí, claro. Esta fiebre del patrimonio cultural inmaterial que estamos viendo en la sociedad es algo positivo, pero no puede ser efímera. Entonces, en su opinión, Sí. ¿cómo podemos seguir fortaleciendo la utilización activa del patrimonio cultural y material para lograr su desarrollo y herencia sostenible? Yo creo que es algo muy urgente y merece la pena reflexionar.
Sí, es verdad que el año pasado ha sido una fiebre del patrimonio cultural inmaterial, al mismo tiempo de sentirnos muy orgullosos de nuestros recursos culturales. Hemos visto que se nos ha abierto ventanas para nuevas industrias, no solo relacionados con la cultura, sino también con la innovación, la creatividad, incluso en muchas regiones del país, supone un fortalecimiento de industrias tradicionales. Ujú. Sin embargo, muchas veces, justo por la materialización de lo intangible, digamos, si fuera con fuerzas injustas, probablemente en vez de divulgar los patrimonios resultan que lo cultural quedaría frivolizados y que en vez de ser transmitido el mensaje, Ujú. lo cultural se quedaría excesivamente consumido. Me explico. Por lo tanto, creo que la comercialización de los patrimonios culturales debería ser sobria, y que se entre más en el plano más didáctico que económico. Creo que lo que ha demostrado útil para esto es crear más espacio Ujú. al público, más interactivo, o Sí. crear mucho más acceso a las culturas, a atraer al público a vivir con estas culturas de verdad. Creo que de esta manera no sea como un fenómeno efímero. Ujú. Eso sí. Es cierto, es cierto. Pero algo que veo positivo o optimista es que parece que ahora, sobre todo entre los jóvenes, existe una como confianza por la cultura china o una Eh, fiebre por la cultura tradicional de China. Por ejemplo, que yo sepa, hay muchos jóvenes que les gusta mucho sobre el traje de la etnia, dinastía Han, ¿no? Entonces, ah, sí. eh, ¿cómo ve usted esta relación entre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la autoconfianza cultural? Porque he visto algunos comentarios que dicen que la base de la protección del patrimonio cultural inmaterial de un país es adherirse a la autoconfianza cultural. ¿Está de acuerdo con este tipo de punto de vista? Pues sí, la gente se cree que hay gente que se cree que la autoconfianza es la fuerza única que motiva el entusiasmo y la tradición. Ujú. Sí, pero no suficiente. ¿Ah? Ujú. Creo que la confianza proviene de digamos, una comprensión profunda. Es una, digamos, sería una resonancia espiritual y una empatía con la tierra y que vives y una empatía con la comunidad y que vives día a día. Así que más bien que aportamos por una, digamos, autoconfianza, Ujú. nos abrimos más a un espíritu de aprendizaje y también espíritu de crítica y reflexión en el digamos, redescubrimiento y Sí. establecimiento de nuestra creencia y valor. Es lo que creo que así, de esta manera, pues vivimos más con las confianzas. Exacto, exacto. Yo creo que usted ha mencionado un punto muy importante y una sugerencia importante. Claro, estamos en una época buena en que tenemos eh, un desarrollo próspero de la cultura. Tenemos más jóvenes que les gusta conocer más sobre la cultura tradicional de China. Eso puede ser como un entorno positivo para el desarrollo del patrimonio cultural y material. Pero por otra parte, también necesitamos dedicar más esfuerzos, crear un entorno más favorable, unas condiciones de desarrollo más sostenible para los que se dedican a la protección del patrimonio Sí. cultural intangible. Esto es lo que queremos ver en un tiempo no muy largo en el sector de la protección del patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias por sus comentarios. Allí. Gracias. Muchas gracias. Así concluimos esta emisión de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGT en español. Hasta la próxima emisión.